Ahora vamos a explicar qué pasa si las vacas de nuestro tambo, en vez de quedar preñadas al segundo o tercer mes posparto, estas vacas quedarían preñadas más adelante, o sea, en el cuarto o quinto mes. Respecto al destete, es exactamente igual, o sea, esto no hay ningún cambio. Los terneros o las terneras nacidas, una vez tomado el calostro, se destetan de sus madres y se crían de manera artificial, o sea, sin desleche. O sea, se desteta pero no se deslecha, como lo mencionamos en el video anterior. Acá es donde vamos a encontrar quizá la diferencia con la gráfica anterior, donde el intervalo entre partos de la anterior era de 12 meses. Ahora vamos a ver qué pasa acá si el intervalo entre partos se estira un poco más de esos 12 meses. Esto es exactamente igual. Una vez que estas vacas paren, el pico de lactancia se va a estar dando alrededor de los 2 meses, como mencioné anteriormente, quizá más al día 45 o 50 posparto, con un alto nivel de producción, como dice ahí, 18, 27 o más litros por día. Y si a los 2 meses esas vacas no quedaron preñadas, hicimos el intento, pero no quedaron preñadas, y se sirven y quedan preñadas al cuarto o quinto mes posparto, ahí es donde vamos a encontrar la diferencia con la gráfica anterior respecto a la duración de la lactancia. Si estas vacas quedan preñadas al cuarto o quinto mes, es muy probable que no sequemos las vacas al mes 10 de lactancia. Se van a seguir ordeñando. ¿Y hasta cuándo se van a seguir ordeñando? ¿Hasta cuándo vamos a prolongar esa lactancia? Se va a mantener la misma regla que mencioné anteriormente. Las vacas van a ser secadas 2 meses antes del próximo parto. Esa es quizá la regla más certera de decidir el momento del secado de las vacas. Entonces, estas lactancias, en vez de ser de 10 meses, probablemente sean de 12 o 13 meses. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que en realidad prolongamos una etapa de la lactancia, que es el final de la lactancia. Y esto hace que la eficiencia de conversión entre la cantidad de alimento consumido y la producción de leche en esa etapa que prolongamos no sea la más eficiente. Entonces, lo que se intenta hacer al prolongar la lactancia es, como el intervalo entre partos ya no es de 12 meses, el intervalo entre partos va a ser un poco mayor, queremos compensar esa ineficiencia en lo reproductivo a través de la prolongación de la lactancia. Respecto al consumo, es exactamente igual. Acá, como en la gráfica anterior o como en la vaca de cría, su capacidad máxima se da el cuarto o quinto mes. Y quizá esto explique por qué justo las vacas se preñan en ese momento. Y esto sucede en las vacas que son de alto potencial de rendimiento, porque como dijimos anteriormente, el pico de lactancia es un alto requerimiento para la vaca, y si a su vez queremos intentar preñarla en ese momento, una vaca que da muchos litros por día, se hace difícil. Entonces, cuando ese animal llega a su capacidad máxima de consumo, que es al cuarto o quinto mes, y si a su vez vemos la curva de lactancia, que ahí empieza a bajar la producción de leche, la vaca pasa de ese balance energético negativo a balance energético positivo, o neutro al menos, y es ahí donde se preña. Bueno, después lo mismo que la otra curva, después llegado a su capacidad máxima de consumo y confirmada su preñez, a medida que va avanzando la gestación,
se va retrayendo el consumo por el lugar que ocupa el feto en el vientre. Esto es lo que explicábamos recién. En el pico de lactancia van a entrar estas vacas de alto potencial de rendimiento en balance energético negativo. Y el peso vivo igual, el peso vivo va a bajar como en la gráfica anterior, y después de que sale de ese balance energético negativo, empieza a recuperar peso para llegar con un peso importante que antes del parto, la gran incidencia de ese aumento de peso en el último tercio de gestación se lo está dando el feto que lleva en su vientre. Entonces, resumimos, este intervalo entre partos, en vez de 12 meses, se estiró a 15 meses o más. Vamos a hablar un poco de la crianza artificial de los terneros. Los tambos generalmente lo que crían son las terneras, aquellas terneras que van a ser las futuras madres de aquellas vacas que se descarten por viejas, por enfermedad o porque no quedan preñadas. Generalmente los terneros machos, una vez calostrados, se venden, y eso es otra actividad que lo hace seguramente otro productor que cría artificialmente los machos y después los engorda para la venta. No todos los tambos hacen esta crianza de los machos. Sí priorizan la crianza de las hembras que van a ser las futuras madres. ¿Cómo es este sistema? Bueno, como está en la foto, es un sistema de estaca individual, donde ahí los terneros van a tomar sustituto lácteo y van a tomar ese sustituto lácteo a razón de unos 4 litros por día, promedio, durante las primeras 6 a 8 semanas de vida. Ahí, en esa etapa, este ternerito o ternera es netamente lactante, entonces la dieta que va ahí a primordial es el sustituto lácteo. Pero también se le va agregando en pequeñas cantidades de un balanceado con buen tenor de proteína y calidad, se llama balanceado iniciador, más heno de alfalfa. Después de la 6ª a 8ª semana se suspende el sustituto lácteo, se deja de dar sustituto lácteo y pasa a una etapa donde ahí la dieta es básicamente a razón de balanceados, pasturas de buena calidad y henos. Pueden ser de alfalfa o podemos dar ya un heno que sea de un poco menor calidad. Esa etapa, lo que se llama cría 2, va de la semana 8 hasta los 4 o 5 meses. Ahí ya vemos el tamaño de esos terneros. Bien, y lo que vamos a priorizar ya en esta cría 2 o recría 2, que también se puede llamar de esa manera, priorizarles pasturas de calidad, alimentos balanceados a razón de 1,5 kilos por día, y hay que armar lotes parejos de terneros para que no haya competencia entre ellos. Debe tener la dieta que formulemos un mínimo de 13% de fibra. Hay que hacer un buen control parasitológico y la suplementación con minerales que corresponda, y priorizar que es un animal que está pasando a ser rumiante. Ya a esa edad podríamos decir, después del 3.º, 4.º mes, que estamos hablando ya de un rumiante. Respecto a los servicios de las vacas del tambo, acá, a diferencia de la cría, va a ser de mucha utilidad y se usa, es la inseminación artificial.
esa inseminación artificial no necesariamente la tiene que hacer un veterinario, generalmente los tamberos se capacitan para hacer esta técnica, y en esto es muy importante la detección de celos, ya sea con monta natural o con inseminación artificial. La detección de celo en los tambos es una práctica que el tambero tiene que estar muy preparado y atento a la detección. Si por las dudas no haya quedado preñada por medio de la inseminación, se hace un repaso con los toros, o sea, por más que se realice inseminación artificial, los tambos siempre van a tener un porcentaje de toros para hacer este repaso por si la inseminación falló. Bueno, acá reiteramos lo que dije anteriormente, es importante la detección de celos, lograr que quede preñada dentro de los 60 a 90 días posparto, o sea, como mucho a los 90 días, para obtener ese intervalo entre partos de un año. Acá dice también que puede ser continuo, es continuo como lo dijimos en el video anterior, o concentrado en 2 épocas. Hay una tendencia cada vez mayor de concentrar en 2 o en 3 épocas, los momentos de servicios, para poder tener grupos de vacas que paran en determinado momento, y de esa manera tener organizado tanto los servicios como las pariciones para no quedarnos sin leche en el tambo, pero para simplificar tareas, y más que nada las tareas de guachera, se van concentrando como en diferentes épocas. Pero reitero, siempre garantizando de que tiene que haber vacas en ordeñe todo el año. Bueno, y esto lo mencioné anteriormente, asegura la baja eficiencia que tiene la inseminación, o sea, el repaso con los toros.